Tu enemigo está solo, indefenso, a tu merced. Tus hombres susurran, Dios te lo ha entregado. Tienes la espada. Tienes la oportunidad. Tienes la justificación. David tuvo todo esto, y eligió algo completamente diferente. Estamos en 1 Samuel 24, uno de los momentos más tensos y reveladores de la vida de David. Saúl ha estado persiguiendo a David con 3000 hombres escogidos por todo Israel. David y sus 600 hombres se refugian en las cuevas del desierto de Engadi, un lugar árido y rocoso donde las cavernas ofrecen el único escape. Pero algo extraordinario está a punto de suceder. Saúl, el rey que busca matar a David, entra precisamente a la cueva donde David se esconde. El texto dice que Saúl entró, para cubrir sus pies, una expresión hebrea que significa atender necesidades corporales. Imaginen la escena, el rey de Israel, en su momento más vulnerable, completamente indefenso, mientras sus enemigos están escondidos en las sombras de la misma cueva. Los hombres de David susurran, «He aquí el día del cual te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere». Era la oportunidad perfecta. La justificación divina parecía clara. Saúl había intentado matarlo repetidas veces. David era el verdadero ungido. ¿Tenía todo el derecho? Pero David hace algo que nadie esperaba. Se acerca sigilosamente, pero en lugar de tomar la vida de Saúl, corta solamente el borde de su manto. Y aún esto le pesó en su corazón. Hermanos, aquí vemos el corazón de un hombre conforme al corazón de Dios, no por perfección, sino por su respuesta a la tentación del poder y la venganza. Hay detalles en este pasaje que transforman completamente nuestra comprensión. Primero, David cortó solo el borde del manto, no toda la túnica. En la cultura hebrea, esto era profundamente simbólico. El manto del rey representaba su autoridad y unción divina. David tocó la autoridad real, pero no la destruyó. Segundo, el texto hebreo dice que Saúl entró, para cubrir sus pies. Esta expresión significa atender necesidades corporales. Saúl estaba en la posición más vulnerable posible. No podía defenderse, no podía huir, no sabía que sus enemigos estaban allí. Era la oportunidad perfecta que nunca volvería a presentarse. Tercero, y esto es crucial, los hombres de David interpretaron esto como una señal divina. Dios te lo ha entregado, le dijeron. Pero David distinguió entre oportunidad humana y voluntad divina. Cuarto, después de cortar el manto, David sintió remordimiento. Su conciencia lo reprendió por incluso este acto menor contra el ungido del Señor. Quinto, cuando David reveló lo que había hecho, llamó a Saúl, Señor mío, el rey, y el ungido de Jehová. Incluso siendo perseguido injustamente, David respetó la posición que Dios había dado a Saúl. Esto nos enseña que el carácter de David no se medía por cómo trataba a quienes lo trataban bien, sino por cómo respondía a quienes lo maltrataban. Este pasaje marca cambios teológicos profundos que debemos entender. Primero, vemos el cambio de venganza humana a justicia divina. David pudo haberse justificado, Saúl me persigue sin causa, Dios me lo ha entregado, es mi derecho defenderme. Pero David eligió confiar en que Dios mismo juzgaría entre él y Saúl. Jehová juzgue entre nosotros, le dijo a Saúl. Segundo, hay un cambio de oportunidad a obediencia. La oportunidad gritaba, hazlo ahora. Pero la obediencia susurraba, no toques al ungido del Señor. David eligió la obediencia sobre la conveniencia. Tercero, vemos el cambio de ver enemigo personal a reconocer posición divina. David no negó que Saúl lo trataba mal, pero reconoció que Saúl seguía siendo el ungido de Dios hasta que Dios mismo lo removiera. Cuarto, hay un cambio de justicia propia a paciencia divina. David dijo, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, pero mi mano no será contra ti. David entendió que el carácter se revela en las acciones, y él no sería impío aun tratando con impiedad. Estos cambios nos muestran la madurez espiritual, no hacer lo que podemos hacer, sino lo que debemos hacer. En esta cueva del desierto, la creación fue testigo de algo extraordinario, un hombre que eligió el camino de Dios sobre el camino del mundo. He visto muchas batallas, muchas victorias, pero nunca he visto una victoria como esta. ¿Cómo pudo David contenerse? Tenía todo el derecho, toda la justificación. Ahí está la diferencia, pequeña paloma. Los humanos creen que tener derecho significa tener que usarlo.
David entendió algo más profundo. Vi cómo su corazón se dolió solo por tocar el manto. Su conciencia es más fuerte que su espada. Y cuando llamó a Saúl Señor mío aún siendo perseguido, hay una paz que viene solo de Dios. Los hombres quedan asombrados por la fuerza, pero Dios se complace en la restricción. David mostró el poder más grande, el poder de no usar el poder. Esto es lo que los humanos no entienden. Su mayor bendición no es lo que pueden tomar, sino lo que pueden dar. ¿Qué significa este pasaje para nosotros hoy? Primero, todos enfrentamos momentos cuando tenemos el poder de vengarnos, de hacer justicia, por nuestras propias manos. David nos enseña que el carácter cristiano se prueba precisamente en esos momentos. Cuando alguien nos ha herido y tenemos la oportunidad de devolver el daño, elegimos la venganza o la misericordia. Segundo, David nos enseña sobre el respeto a la autoridad incluso cuando la autoridad falla. Esto no significa tolerar abuso, sino reconocer que Dios establece y remueve autoridades según su voluntad. Tercero, David muestra la diferencia entre oportunidad y llamado. Solo porque podemos hacer algo no significa que debamos hacerlo. La madurez espiritual distingue entre lo permitido y lo correcto. Cuarto, este pasaje nos desafía sobre cómo tratamos a nuestros enemigos. ¿Los vemos como personas que Dios ama y por quienes Cristo murió? David pudo haber matado a Saúl, pero en su lugar lo trató con honor. Quinto, aprendemos sobre la paciencia divina. David esperó en el tiempo de Dios, no forzó la voluntad de Dios. Hermanos, en un mundo que grita, toma lo que es tuyo, David susurra, espera en el Señor. En un mundo que dice, defiéndete, David dice, Dios me defenderá. Oremos juntos. Padre Celestial, como David en esa cueva, nosotros también enfrentamos momentos de tentación, momentos cuando podemos tomar venganza, cuando podemos usar nuestro poder para herir a quienes nos han herido. Danos el corazón de David, que eligió tu justicia sobre la justicia propia. Ayúdanos a ver a nuestros enemigos como tú los ves, personas necesitadas de gracia, no objetivos de venganza. Cuando tengamos la oportunidad de devolver mal por mal, recuérdanos el ejemplo de tu Hijo, quien en la cruz oró, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Danos paciencia para esperar en tu tiempo, sabiduría para distinguir entre oportunidad y obediencia, y gracia para honrar incluso a quienes nos deshonran. Como David respetó al ungido del Señor, ayúdanos a respetar a las autoridades que has establecido. Y Señor, en esta guerra espiritual que vivimos según Éxodo 5 y 16, recuérdanos que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. En el nombre de Jesús, amén. Suscríbete para más contenido de estudio bíblico.